Entonces ahora continuamos con la siguiente ponencia. Será a cargo de Sandra Restrepo de Natura Search y su ponencia es llamada Sostenibilidad Ambiental, Biodiversidad. Adelante, señora Restrepo. Buenos días. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, como lo dijo María, mi nombre es Sandra Restrepo, yo soy la directora ejecutiva de Naturacert. Naturacert es un organismo de certificación de estándares, digamos, de la biodiversidad y que estén acordes con la biodiversidad. Es un organismo sin ánimo de lucro y como tal tiene su orientación específica a la conservación de que todos los estándares que haga estén aunados a la... Discúlpame, Sandra, se puede interrumpir, pero se escucha muy bajo. Tu voz se puede estar más cercana al ¿Así? micrófono. Ah, sí, está bien. Muchas gracias. Perfecto. Ok, gracias. Entonces, como les decía, Naturacert es una organización sin ánimo de lucro que está orientada a certificar estándares que básicamente protejan la biodiversidad. Esa es su misión principal. Por lo tanto, pues me invitaron a dictar esta conferencia. Muchas gracias a todos los organizadores. Y quiero contarles que las fincas pueden aportar y los sistemas productivos exactamente pueden estar acordes con la certificación, con la producción y la conservación de la biodiversidad. Pero en general la gente, digamos, podemos tener muchos conceptos, hay conceptos muy largos de la biodiversidad, hay conceptos, digamos, en Colombia particularmente, vivimos en un país mega diverso, en donde para nosotros la diversidad, digamos, se vuelve paisaje, incluidas las frutas. Podemos comernos como el video de ProColombia que me encanta, e internacional nos podemos comer una fruta diferente durante 365 días al año y ahí está nuestra diversidad productiva, pero entonces la diversidad y la biodiversidad animal, de plantas, de ecosistemas es tan grande que nosotros estando viviendo en ella, un poco nos acostumbramos a esa megadiversidad y no entendemos cómo podemos participar. ¿A qué hace referencia la biodiversidad? Hace referencia a la amplia variedad de seres vivos que hay sobre la Tierra. Y como les acabo de decir, Colombia tiene muchísimos, es un país megadiverso. Y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman, entonces, obviamente las aguas, los suelos, el aire, hacen parte de la conservación de la biodiversidad y el recurso humano. Nosotros como humanos somos un actor supremamente importante en la conservación de este super recurso. Quiero traer a colación este concepto que se llama altos valores de conservación y quiero que ustedes lo tengan muy presente porque las nuevas normas de certificación están tomando muy en serio que las fincas identifiquen estos ecosistemas, son aquellas áreas o ecosistemas donde estos valores son considerados de gran significación o importancia crítica. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el recurso hídrico que se suministra para una población. Entonces hay que hacer todas las acciones de conservación y de protección de lagos, lagunas, embalses o todo lo que tenga que ver con agua. Eso, por ejemplo, en muchas ocasiones se consideran altos valores de conservación. O, por ejemplo, zonas o áreas donde se encuentran especies endémicas, como todos hemos visto la propaganda del loro orejía amarillo y el valle del Cocora y que está perdiendo su hábitat. Entonces ahí es donde empezamos a identificar cuándo es un alto valor de conservación. Se deben identificar y se constituye en el primer paso para un manejo apropiado. Digamos, esta es una definición específica. Traigo a colación las abejas que no están específicamente, pero ellas sí dependen mucho de la biodiversidad y de la cantidad
suministro de alimento que tengan, específicamente las flores, pero por supuesto el uso indiscriminado de algunos agroquímicos, de los cuales en Colombia esperamos sean limitados en muy poco tiempo por una ordenanza al Ministerio de Agricultura. Entonces, este es un concepto que tenemos que tener presente. El tema de la biodiversidad entonces tiene muchas relaciones, se interrelaciona con la vegetación nativa, con la protección de especies, con la protección de especies amenazadas específicamente, la no introducción y reducción de especies invasivas o invasoras, el aprovechamiento sostenible de especies, aunque sean no comerciales o no comerciales, la vida silvestre hace parte, y hay una cosa que podemos hacer y que voy a ampliar mucho más el concepto en un rato, que tiene que ver con los corredores biológicos. Y por supuesto, la interacción entre seres humanos y la vida silvestre. Vamos a desarrollar un poquito el ejercicio de entender cómo como productores y como, digamos, no debe estar en conflicto la producción con la conservación. Hay que traer, afortunadamente Colombia es un país grande, es un país megadiverso y tiene suficiente área, según lo reporta el Ministerio de Agricultura, tiene suficiente área de producción, por lo tanto no necesitamos y no se debe abrir más zonas productivas ni ampliar más la frontera agrícola, tenemos suficiente para hacer una buena producción. El impacto positivo sobre la biodiversidad entonces la hace la no deforestación, la no degradación de bosques y la no destrucción de otros ecosistemas naturales. Cuando hablamos de la no deforestación, por ejemplo, en el Standard Rainforest Alliance, está completamente prohibido, y en el nuevo estándar que empieza el 1 de julio, específicamente se habla de que después del 2014 no pueden haber destrucciones de ecosistemas naturales, que no necesariamente tienen que ser ecosistemas de altos valores de conservación, o no necesariamente pueden ser incluso ecosistemas que son naturales, que no tienen, digamos, aparentemente como el bosque seco, que la gente dice, pero es un pastizal, realmente el impacto que se genera en la agricultura en los bosques secos lo tiene muy destruido. Entonces la no deforestación o la no intervención, la no destrucción de ecosistemas naturales es un paso súper importante para que los productores tengan presente y no lo hagan a partir de ahora y decidan cuáles van a ser sus áreas de producción, y evitar así abrir o destruir algún ecosistema que esté incluso en recomponerse, en regenerarse. Esta es una foto que no es muy colombiana, pero que es un ejercicio de productividad con conservación. La conservación del paisaje, y tenemos que empezar también a incluir este concepto en nuestro léxico y en nuestra mente, en nuestro imaginario, y es que la conservación del paisaje crea un impacto duradero para la biodiversidad y el planeta. ¿Y qué significa esto? Poder tener las áreas de producción respetando las áreas ambientales, las áreas naturales, las riberas de los ríos, los páramos, y haciendo divisiones o permitiendo los corredores biológicos dentro del cultivo. Y ahí es donde el concepto de poder producir conservando tiene una gran importancia, y es lo que el consumidor, y como lo explicaban en una charla ahorita, está pidiendo, está reclamando y quiere participar en una producción, en un consumo responsable. Cuando se adoptan medidas desde la finca para proteger las especies en peligro y la flora y la fauna nativa, aquí tengo un ejemplo que me encanta. Es un ejemplo que se ha generado y todos conocemos los cultivos de flores y el impacto que puede generar la alta extracción, pero todo el cultivo en general se hace bajo invernadero, pero tienen reservorios de agua. Esos reservorios de agua, siendo una producción tan extractiva, empezaron a tener un componente paisajístico con un estándar que se llama Flor Verde Sustainable Flowers. Empezó a tener un concepto más paisajístico de manejo, pero el agua del reservorio es importante para
pues para protegerla porque requieren agua y necesitan del manejo eficiente del agua. Encontraron que la tingua en la sabana de Bogotá es una especie nativa y estaba en peligro de extinción porque los humedales, como todos sabemos, Bogotá está construida en parte en un gran humedal y el ecosistema de humedales de este altiplano es bastante complejo. La tingua estaba perdiendo su hábitat y gracias a los cultivos de flores se ha ido, por lo menos uno llega y encuentra en los reservorios familias de tinguas protegidas, pues que están en protección, que tienen su hábitat ahí y que pueden reproducirse. Entonces, para mí es un ejemplo claro de que la gran producción y una producción intensa como la de flores puede aportar muy grandemente a la conservación de especies que puedan estar en peligro. Entonces, ese adoptar medidas para proteger las especies es súper clave y se puede generar en todos los sistemas productivos. Mantener el amortiguamiento ribereño es de vital importancia porque no solamente conserva el recurso hídrico, que ya hablaron, Leonardo ya habló de él, no solamente conserva el recurso hídrico, sino que se convierte en un súper diverso ecosistema, corredor biológico que permite que las especies puedan transitar por estas riberas de los ríos y proteger, por ejemplo, no se entiende, digamos, cómo también esa diversidad alrededor de los ríos protege de crecientes, disminuye la velocidad de las aguas, aporta a la descontaminación de las mismas, ayuda a la captura de carbono. Entonces, si tenemos una fuente de agua en nuestras fincas, pues es súper clave que podamos conservarla con todas las condiciones como se debe hacer, y el aporte es impresionante al tema de biodiversidad y de conservación desde la producción. El impacto positivo también se puede medir en la minimización de los conflictos entre humanos y la vida silvestre. Entonces, se pueden tener estrategias que permitan que la conservación de la vida silvestre se pueda mantener en esos corredores biológicos y no afectar la producción. El descubrimiento de las cercas eléctricas que de alguna manera aíslan y los animales aprenden, pueden mantener aislados sin agredir a las especies, pueden mantener aislado, por ejemplo, el cultivo de la zona de biodiversidad. Hay que trabajar y tenemos que aprender a ser conscientes que vivimos en un entorno con muchos otros habitantes que debemos respetar. Entonces hay que manejar ese concepto desde el respeto, desde cómo incluso pueden aportar en muchos casos, por ejemplo, como hábitat de abejas, cómo nos puede aportar también esa biodiversidad a la productividad y no tener que llegar al punto de tener que hacer polinizaciones manuales porque no existe el polinizador, que no necesariamente tiene que ser una abeja, también puede ser un cucarrón o un coleóptero, etcétera. Y muchas especies son polinizadoras, incluidos los murciélagos. El impacto, mantener los corredores biológicos en las fincas, y estas fotos, lástima no tener un poco más fácil de entender, pero estos corredores, la producción que se puede generar y el mantener el corredor biológico protegido y la ribera del río, hace que nosotros desde la producción y desde la productividad aportemos a la conservación de la biodiversidad. Como conclusión y como un abrebocas del tema de la biodiversidad en nuestro país y con la producción, se reconoce que las fincas pueden encajar en un panorama mucho más amplio de conservación del paisaje, de conservación de especies. Se necesitan múltiples estrategias para crear un impacto que dure
para la biodiversidad y el planeta, el manejo como les decía, de las riberas de los ríos, el manejo de las alturas, de las coberturas en las alturas de las montañas, evitar la erosión en laderas, no cultivar en pendientes altas, permite que haya una regeneración natural, por ejemplo, del ecosistema y se pueda convertir en albergue de muchas especies y en conservador de esa biodiversidad en nuestro territorio. Espero que les haya gustado y si tienen inquietudes, por supuesto, estoy lista para atenderlas. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención. Tenemos estas preguntas para ti. Buenos días. Hay zonas que están siendo establecidas en Colombia por modelos chilenos, peruanos y mexicanos en zonas que no tienen una normatividad de manejo ambiental. ¿Cómo se podría regular este tipo de explotaciones, especialmente en el tema del agua? Ok, nosotros tenemos hay una ventaja en Colombia y es que tenemos una gran cantidad de agua, no solamente superficial y subterránea, sino también de lluvia. Es increíble que tengamos muchos y nosotros en este momento manejamos más o menos 160.000 hectáreas certificadas en Colombia. En aguacate manejamos una porción importante. En aguacate, en flores, en café, en banano y básicamente, por ejemplo, no dependemos tanto del riego específico porque en general, excepto algunas zonas, se puede manejar perfectamente el agua lluvia o la recolección de agua. Entonces, yo creo que en la actualidad, si usáramos recurso hídrico desde el riego, hay que revisar y se revisan en auditoría muy específicamente el permiso de uso del agua, las cantidades de uso, el manejo que se le hace al agua y al recurso hídrico. Pero en general, yo me atrevería a decir que a pesar de todavía hay muchos cultivos que no requieren riego y ese es el que pone muy en riesgo porque se empieza a capturar el agua de una manera que hay que controlar que no sea abusiva y que no sea excesiva para entrar en discordancia un ecosistema. Nosotros afortunadamente tenemos bastante agua lluvia, tenemos luz todo el año y tenemos unos regímenes de lluvia que se pueden manejar. Muchas gracias. Continuamos con otra pregunta. ¿La huella hídrica es a nivel de producto, cultivo, empresa? Como se maneja como huella hídrica, se maneja como empresa. Nosotros todavía no estamos manejando dentro de las certificaciones el concepto. Hay un add-on de Global Gap, que lo dijo Leonardo ahorita, es Spring, que revisa el uso, el manejo del agua, pero la huella hídrica puede convertirse incluso en hay una certificación para hacerlo, pero es al nivel de empresa y obviamente hay empresas muy grandes que manejan un ejercicio muy grande o de uso muy grande de agua, pero sí podemos manejarlo también a nivel de finca. Ok. ¿En qué consiste el BCO2? El BCO2, no. ¿En dónde lo vimos? Yo lo... ¿Los bonos de carbono será? Sí, deben ser los bonos de carbono. Bueno, ahí existen bonos de carbono. Es un ejercicio que se empieza a hacer en Colombia y en el planeta. Específicamente está muy orientado a temas de cultivos forestales o de conservación forestal. En agricultura todavía está un poco más lento por las cantidades y por los volúmenes, o si se hacen a partir de otros ejercicios como la captura de metano en plantas de biogás, etcétera. Digamos que hay otros niveles en donde se puede hacer ese tipo de ejercicio. Ok.
Continuamos con la otra pregunta. ¿Qué certificaciones recomiendan para medir la huella hídrica y la huella de carbono? Buen punto. Eso exactamente no lo hacemos. La Fundación Natura ha hecho un ejercicio juicioso de hacer comercialización de bonos de carbono y medición de huella hídrica. El Icontec en Colombia, me refiero, hace certificaciones. Hay algunos estándares que se manejan, no soy experta en el tema. Está BCS y hay algunos otros estándares que están en el mercado, digamos que hacen el ejercicio para que existan los bonos de carbono y sean comerciales. Yo creo que Fundación Natura puede ser un buen suministro de información al respecto. Ok, muchísimas gracias, doctora Sandra, por tus respuestas y por tu intervención. Bueno, gracias a usted.